nuestra última sesión de este semestre, que termina hoy. Es una reunión muy importante e igualmente difícil para nuestro grupo. Desde hace varias semanas nos propusimos mirar este proceso político de Colombia en retrospectiva, como una colección de experiencias de aprendizaje, en lugar de tener una sesión para manifestar o debatir nuestras preferencias personales antes de la elección. Preferimos esto. Trataremos de colocar siempre nuestra amistad por encima de cualquier diferencia en perspectiva. Hoy, exactamente 11 días después de la elección, nos estamos reuniendo para eso. Cada uno ha tenido sus reflexiones. Les hemos pedido a los que van a participar que lo escribieran, no más de 2 páginas de reflexión, y no tengo duda de que será otra sesión memorable de nuestro grupo, con madurez y con respeto de unos con otros. Lo único que le hemos pedido a todo el mundo es que no haya ofensas ni se insulte a nadie, y esperamos tener una experiencia de aprendizaje y fraternidad. ¿Cómo va a ser la dinámica? Tenemos exactamente un máximo de 5 minutos para cada uno leer su intervención. Yo me conseguí una aplicación que es el timer de Zoom, entonces lo vamos a inaugurar. Y cuando le falte un minuto de los 5, lo vamos a poner simplemente para que sean conscientes, pero lógicamente no le voy a apagar el micrófono a nadie. Solicito respeto máximo para ese tiempo, para dar oportunidad a todos los que se han inscrito, y al final tener tiempo de comentarios. Y al final, los últimos 5 minutos, quisiera hacer la encuesta para los temas de agosto. Entonces, tengo inscritos y por favor me dicen si falta alguien. Número 1, Jorge Luis Puerta. Número 2, Luis Arturo Baos. Número 3, Silvio Zuluaga. Número 4, Juan Laureano Gómez. 5, Carlos Torres. 6, Luis Guillermo Arango. 7, Reinaldo Pareja. 8, Juan Gregorio Vélez. 9, Julio Hidalgo. 10, Vicente Alcalá. Y 11, Darío Gamboa. Si falta alguien y tiene algo preparado alguien, por favor, levante la manito. Pedro Benítez y José Joaquín Andrade. Entonces, perdón, aquí pongo a Pedro Benítez, 12, José Joaquín Andrade. Ok. ¿Alguien más fuera de Pedro y José Joaquín? Yo creo que ahí tenemos, vamos a tener una reunión bastante productiva. Lo único que les pido entonces, al final vamos a tener preguntas y comentarios, y les voy a pedir en los últimos 5 minutos para hacer la votación. Y también aclararles cómo va a ser la próxima reunión. Entonces, comencemos. El primero que tiene la palabra es Jorge Luis Puerta. Entonces, Jorge Luis, por favor, libera tu micrófono y empieza. Bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Creo que lo mío va a ser mucho menos de 5 minutos, pero creo que hay muchas cosas que comentar esta tarde. Estas elecciones en Colombia me han enseñado, uno, el enorme valor actual de la Constitución de 1991 como camino ya trazado para recorrer entre todos. Ahí tenemos una ventaja sobre Chile, por ejemplo, que me parece importantísima. 2, la capacidad de reacción de una sociedad que no quiere más armas, más sangre, más dolor. El no al plebiscito por los acuerdos de paz ha sido derrotado por el sí de la vida. 3, que 3 ideas claras de defensa de los derechos humanos, sostenidas con convicción, con principios, con terquedad, a pesar de polarizaciones y campañas sucias, han logrado movilizar a quienes nunca habían votado, a todos aquellos y aquellas que a pesar del sudor y de los pies cansados, acudieron a donde tenían que hacerlo para depositar allí su voluntad, su grito de no más desigualdad, no más injusticias. 4, que entre la hojarasca de intereses personales miopes,
e inmediatos de todos los actores, pudieron aparecer aquellos grandes temas que nos pueden llevar a construir una nación distinta. La solidaridad con el trabajo del cuidado que asumen las mujeres. Una nueva relación entre sociedad y naturaleza que ponga la defensa de la vida por encima de los intereses económicos. El paso de una economía meramente extractiva a una economía productiva que reduzca la desigualdad en la propiedad y en el uso de la tierra. La transformación del mundo rural colombiano como clave para lograr una justicia social y ambiental. El cumplimiento de los acuerdos de paz para que cuajen en un nuevo contrato social, garanticen los derechos de las víctimas y nos propongan una política de coexistencia pacífica y de reconciliación. Termino con la inspiradora invitación que Claudia Díaz Jiménez nos lanzó en nuestra última tertulia. Subámonos al microbús de la esperanza. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis. Excelente primera presentación. Muchísimas gracias. Segundo en la lista, Luis Arturo Baos. Adelante, Luis Arturo. Libera tu micrófono. Buenas tardes. No voy a hacer introducciones porque nos comemos el tiempito. Leo. Pareciera que la vida de Gustavo Petro estuviera asociada con el número 9. Las circunstancias muestran que nació un 19 de abril, militó en el M19, se desmovilizó en 1990, pactó con las fuerzas políticas de esa época la Constitución de 1991 y el 29 de mayo el pacto histórico consiguió 29 representantes a la Cámara y un número inédito, 20, creo que van a ser 19, si en el Senado no persiste la senadora Piedad Córdoba. Pero esto no es lo que es realmente venturoso. Lo realmente venturoso para este país es que Gustavo Petro, para cumplir a sus electores y a Colombia entera las ambiciosas promesas de campaña, debió someterse a la crudeza de los números. Nada míticos. De los 108 senadores, el pacto histórico logró 20. Como dijo, quizá 19. Y no los 30 que había proyectado. En la Cámara de los 188 obtuvo 29. Alcanzar las anheladas mayorías absolutas para imponer las necesarias reformas cual aplanadora ya no era real. Si tal cosa hubiese ocurrido, el reformismo duraría tal vez 4 años y las derechas neoliberales retomarían el Estado en el siguiente periodo, como ocurrió con Lasso en Ecuador, para intentar lo imposible, domar el descontento social. El pacto, para ser histórico y no pasajero, debe cubrir a la mayoría del pueblo colombiano. Eso lo entendió el candidato inmediatamente. Aunque ganara la presidencia, no tendría gobernabilidad. A partir de ese entonces, se notó en Gustavo la sabiduría del estadista, o si otros quieren verlo así, la capacidad de leer la realidad política para adaptarse de inmediato a los hechos. No solo moderó el discurso, abrió sus brazos hacia sectores que lo rechazan con o sin razón o están a la espera de que el centro Esperanza se recupere. Entonces asigna a Roy Barreras, avesado político, conocedor de los entramados politiqueros y con amigos de todos los partidos, pues ha militado en todas las vertientes liberales a excepción del neoliberalismo, la tarea de contactar a todas las colectividades para invitarlas a participar en un amplio acuerdo nacional. Roy llegó a decir que en solo 72 horas había tenido conversaciones con al menos 57 dirigentes políticos de todos los partidos. Ese papel lo ejercerá con mucho más detalle en el nuevo Congreso de la República, pues logró el consenso para ser el presidente del Senado. La apuesta por un acuerdo nacional para pactar sobre lo fundamental había sido el sueño de Álvaro Gómez Hurtado.
Esa apertura fue la semilla de lo que hoy viene creciendo, la esperanza, a la par que la disminución del temor, a pesar de voces tremendistas como la del presidente Pastrana. El pasado reciente ya se ve lejano. La llegada al Congreso de Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial con una postura de contribuir a ese pacto después de conquistar más de 10 millones de votos pesa más que estridentes voces aisladas. Los números se imponen. La imagen de Fajardo enseñando su voto en blanco, candidato que solo sedujo al 2.24 de los votantes, contrastó con la de millones de nuevos electores. El destino ese día 19 de junio tomó la forma de campesinos embarrados al cruzar caminos veredales, filas de indígenas en sus resguardos, canoas repletas por los ríos chocuanos, jóvenes ansiosos por estrenar su cédula, mujeres de todas las clases esperanzadas. Los nadies y las nadies aparecieron al final en la tarima del Movistar Arena, rodeando a la elegida vicepresidenta Francia Márquez y luego al nuevo presidente Gustavo Petro. Esa multicolor y alegre fiesta se replicó en calles de pueblos y ciudades, y esa esperanza renacida que sentía ese 50.44% de electores comenzó a expandirse desde esa noche a partir del discurso sereno, pacifista, acogedor del nuevo presidente de los colombianos. Álvaro Uribe, que aceptó dialogar, colocando a Colombia por encima del rencor, es una señal. Más aún, la designación de ese otro Álvaro Leiva Durán como canciller muestra que la figura de la guerra representada en uno y la de la terca lucha por la paz del otro pueden al fin confluir en una sola imagen, la de una Colombia que emprende, ahora sí, el largo camino de la reconciliación y de una paz esquiva, para que el campo reverdezca y el trabajo fructifique. ¿Será posible que la encíclica Fratelli Tutti tenga al fin asidero en alguna parte de la tierra? De todos depende que así sea. Los invito a repensar nuestro papel para que Colombia sea la ganadora al final. Muchas gracias. Gracias, Luis Arturo. Solo te pasaste 8 segundos, pero muy bien. Gracias, muy amable. Ahora tenemos medidor automático, de manera que gracias por tu contribución. Tercero en la lista, Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio. Buenas tardes para todos. Les agradezco al equipo organizador de esto el que hayan puesto este tema de conversación, y les digo que me llamó la atención el punto 3 de las orientaciones para hablar. Un único requisito que solicitamos a todo participante es abstenerse de insultos, descalificaciones o acusaciones contra ninguna otra persona. Me parece muy raro que tengamos que repetir esta advertencia tantas veces. Y cuando estaba pensando en eso, me dije, es que la elección también es un proceso raro, y de allí viene lo que voy a compartir con ustedes. Elección presidencial o juegos artificiales tenebrosos. Antes de las elecciones, una victoria de Petro significaba el fin de la democracia, de la libertad y hasta de los valores morales, familiares. A las 4:51 de la tarde del día de la votación, los nubarrones desaparecieron por arte de magia y el respeto por la democracia primó, y con ello la peregrinación de apoyos al candidato elegido. Qué proceso tan voluble y acomodado. Parece que la elección presidencial hubiera mutado de un ejercicio democrático a una práctica oportunista en donde todo se vale. Por lo tanto, para las elecciones se estimula un ambiente enrarecido artificialmente, se propicia la confusión en los temas tratados y se fomentan mecanismos de manipulación de la información. Es un proceso esencialmente manipulado. 1. Ambiente enrarecido. Desde el inicio del proceso electoral se fomenta artificialmente un contexto para que terminemos escondidos y atemorizados en una burbuja polarizante e irracional, combinada con hastío, cansancio y desesperanza, y ahí
si estamos listos para depositar nuestro voto en la urna. ¿Cómo es posible que después de paso por un trapiche quiebrahuesos de los 50 candidatos a la presidencia, sigamos tratando a las 4 personas que conforman las 2 fórmulas presidenciales con insultos personales, con ultrajes racistas, con desprecio y palabrotas, y cuando estamos lo suficientemente entumecidos y aturdidos, llega el momento de salir a decidir? Una de las 2 fórmulas nos iba a gobernar por 4 años y no se escatimó esfuerzo alguno para desacreditar y vilipendiar a la contraparte. Qué fácil y placentero es recurrir a señalamientos absolutistas y dramáticos para hablar de ricos desalmados, fin de la democracia, de la libertad y de los valores familiares. Con el fin de destruir al otro, todo se vale, sin reato de conciencia, sin compasión humana, sin ética, y tristemente para la gran mayoría de quienes diseñaron y aplicaron estas estrategias y tácticas demoledoras, mudar de posición es tan fácil como cambiar la corbata por otro de color diferente, con tranquilidad y sin ponderar la desconfianza y el desasosiego que pocos minutos atrás habían estado promoviendo con ahínco y con todos los adelantos tecnológicos de una mercadotecnia insensata. Brincan inmediatamente preguntas. ¿Cuánto o qué se cobra por este salto mortal? ¿Cuánto tiempo durará esta unión libre? ¿O es que en realidad sí se busca el bien del país? 2. Planes de gobierno confusos y simplistas. Se espera que un candidato responsable tenga un plan de gobierno integral y coherente. El plan de gobierno del candidato ganador, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, contiene 54 páginas. El volumen de información compartida en una campaña es ínfimo y se reduce a temas en boga en el país en forma esquemática y simplista. Por lo regular, sin un plan financiero que lo haga factible y finalmente sujeto a distorsiones por parte de la campaña contraria. Los temas seleccionados por el candidato se presentan como un conjunto de anzuelos con diferentes carnadas para que caigan peces de las más variadas especies. Por lo regular, la decisión de una persona para votar se basa en la aceptación emocional de un tema y no contempla el análisis ponderado de todos los planes de un candidato, ni mucho menos se toma el tiempo para comparar las ofertas programáticas de la contraparte. La falta de información de los votantes sobre el plan de gobierno de los candidatos es crasa, a la cual hay que añadirle los ataques del bando contrario que embadurnan y deforman las propuestas de la competencia. Surge entonces la pregunta: ¿realmente hay claridad en la mente de los ciudadanos por el plan del gobierno que propone el candidato de su elección? Siendo generosos, se podría decir que el plan de gobierno de los candidatos lo conoce adecuadamente máximo el 1% de la población. Podríamos aseverar que quienes votan conocen los programas de gobierno, su coherencia y viabilidad financiera y administrativa. Información distorsionada. 3. Por último, los medios para divulgar los planes de gobierno son insólitos. Uno es la plaza pública, en medio del sol, el sudor, la lluvia, la gritería, la venta de helados, empanadas y el ruido de las chirimías. Se vociferan hasta la saciedad estribillos pegajosos del plan de gobierno y se distorsionan tanto en forma sutil como grotescas los del candidato rival. Otra forma de comunicar las ideas del candidato es a través de los medios escritos y hablados tradicionales, quienes selectivo y tendenciosamente presentan generalidades favorables a sus financiadores y distorsionan las del adversario. Por último, llega el medio más efectivo de comunicación de los planteamientos de los candidatos, como es la guerra de guerrillas, es decir, las redes sociales. Esta táctica es altamente eficaz porque la recibimos cuando subimos las escaleras, estamos en una reunión o dormimos tranquilamente. Puede ser personalizada y focalizada
para generar miedo y pánico individual o para convertir las creencias en dogmas inmutables y excluyentes. Votamos en medio de la confusión y el precondicionamiento emocional. 4. Reflexión final. Poco de todo. En el proceso electoral que acaba de terminar, solo votó el 58% de la población. Al candidato electo lo acompañó un exiguo 31% de los votantes potenciales. El número de personas que aportan financieramente a las campañas fue minúsculo. El conocimiento de los programas de gobierno por parte de los ciudadanos que se acercaron a las urnas fue irrisorio. Quienes manipulan el proceso son un número reducido de individuos y los que votamos lo hicimos en un ambiente enrarecido, manipulado, fantasioso y artificial. ¿Podemos calificar este proceso como libre y democrático? Si quisiéramos aportar el mejoramiento del sistema de elecciones bajo el planteamiento de un diagnóstico más realista, ¿no sería mejor que nos bajáramos de esa nube mítica, incuestionada y base de nuestra institucionalidad, de que vivimos en una democracia libre y aceptar mejor que operamos en un sistema oligárquico y manipulador? Muchas gracias. Gracias, Silvio. Solo te pasaste 1 minuto y 42 segundos, pero esperamos que los demás cumplan el compromiso. Te oímos y muchas gracias. El siguiente es Juan Laureano Gómez. Adelante, Juan Laureano. No te oímos. Adelante, Juan Laureano. Ya, buenas tardes a todos. La verdad que yo me encuentro positivamente sorprendido, sobre todo por la entrevista de Gustavo Petro a Cambio. Creo que los signos son positivos, pero como la campaña ha sido tan compleja, como ya han dicho, pues yo no hallaba qué título ponerle a esta presentación. Terminé por ponerle este título: para mitigar los riesgos del capitalismo mágico, habrá que moler con las mulas que hay. Muy al estilo Macondo, Petro ofrece crear el capitalismo a la colombiana, un capitalismo mágico para gozar la vida y vivir sabroso. Los chinos han sido exitosos, pero el capitalismo del siglo XXI es un fracaso mayor. Para gozar la vida, todos sabemos, se requieren recursos, y la fuente principal de recursos del Estado son los impuestos, con lo cual cobra relevancia la reforma tributaria, un primer requisito de los gobiernos en los últimos 30 años. Ustedes saben que hemos tenido 19 reformas tributarias en los últimos 30 años. Todos prometen una reforma estructural, aunque en la práctica las reformas no han pasado de ser cortoplacistas, bien sea por miopía financiera, cobardía política o muy probablemente una mezcla de las dos. Los gobiernos saben que cualquier exceso en impuestos es perjudicial para la salud y por eso andan continuos. Si no, acordemos de la abortada reforma de Carrasquilla el año pasado. Mucho impuesto a los ricos desestimula la inversión y la creación de puestos de trabajo, y mucho impuesto a los pobres aumenta la pobreza y la crisis social en general. Y un nivel bajo de impuestos limita el gasto social, además de mantener un déficit fiscal permanente, como es el caso en las economías en desarrollo. Dicho esto, la política colombiana ha sido acomodaticia desde el Frente Nacional, y lo que empezó como una alternativa en el poder de los partidos políticos tradicionales derivó hacia acuerdos programáticos entre el Ejecutivo y el Legislativo para obtener mayorías en el Congreso y así asegurar la gobernabilidad. En esta última elección presidencial, a pesar de las promesas de cambio y lucha contra la corrupción, principalmente caracterizada por el cobro de comisiones en las asignaciones presupuestales, parece que todo seguirá igual, al menos en el interactuar entre gobierno y Congreso. O por lo menos eso parecen indicar los recientes acuerdos entre el victorioso pacto histórico y el Partido Liberal y otras agrupaciones que permitirán al gobierno entrante contar con mayorías en el legislativo. De hecho, acordémonos, las elecciones presidenciales no cambian la composición del Congreso. Es curioso que aquí nos obsesionamos tanto con legislar y somos un país que tiene exceso de leyes, ¿no? Alguien decía que cualquier gobierno podría dedicarse a examinar detalladamente todas las leyes que no están reguladas y ahí tendría suficiente para entretenerse.
Esta alianza parecería servir de moderadora de la ortodoxia socialista de muchas de las propuestas del nuevo presidente. Pero, sin embargo, por otra parte, podría llevar al desengaño de aquellos seguidores del pacto histórico, votantes claros de un cambio en la forma de hacer política en el país. Así pues, la realidad de moler con las mulas que hay se impone, y en lugar de generar un cambio brusco de consecuencias desconocidas o salto al vacío, parecería que vendrían cambios graduales, lo cual siempre es mejor y más sostenible. Siempre es mejor construir sobre lo construido. De la habilidad del nuevo presidente para explicar a todos el curso de acción y la implementación de propuestas teniendo en cuenta los acuerdos programáticos dependerá que sigamos avanzando, no sin dificultades, como hasta ahora lo hemos hecho, sobre la base que solo el trabajo y la honradez son garantías de progreso. Es resaltable la declaración de guerra a la pobreza, uno de los argumentos fuertes para la reforma tributaria y pilar de la prometida vida sabrosa, porque si no hay recursos, pues no habrá gozo, de la cual estábamos en mora, pues al parecer el dolor ajeno termina insensibilizándonos ante la imposibilidad de hacer algo de manera individual. Por otra parte, reactivar relaciones de comercio con Venezuela es indispensable ante tanto drama migratorio y necesidades económicas. Si con alguien se debe hablar es con el enemigo, que en verdad no lo parecerá tanto después de que le hablemos. Del amigo siempre sabemos lo que piensa, pero ¿cómo lidiar con el enemigo si lo desconocemos totalmente? También con los vecinos se debería aplicar aquello de moler con las mulas que hay. La pregunta del día es si el modelo socialista latinoamericano que seguirá el nuevo gobierno, ¿cuál será ese modelo? Y si ese modelo cuadra con el capitalismo a la colombiana. Me inclino porque aquí se va a seguir un modelo muy parecido al de México, con AMLO, con cambios graduales. Nuestro éxito como país dependerá de que hablemos menos y nos escuchemos más para entendernos y poder hacer más juntos. Y además cambiar la cultura de la corrupción imperante. Esa otra guerra que falta por declarar urgentemente y por la cual la otra mitad del electorado votó claramente. Esa otra mitad se está organizando como partido político y seguirá muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Con un margen de victoria de apenas el 3% y una situación económica precaria, se impone la necesidad de alcanzar acuerdos para lograr consensos, como un buen comienzo para aterrizar un capitalismo mágico que surja de la unidad. Quizá Colombia logre añadir a su marca país esta denominación del capitalismo, que contrastaría con el capitalismo salvaje que tanto se critica hoy. Gracias. Gracias, Laureano. Solo te pasaste 40 segundos de los 5 minutos, pero bueno, ahí vamos rescatando. Ojalá alguien te pueda devolver esos minutos que te pasaste. Sigue Carlos Torres. Adelante, Carlos. No te oímos, Carlos, no te oímos. Tienes que liberar el micrófono. ¿Ya? Ahora sí, adelante. Ahora sí, güey. ¿Qué aprendimos de los hechos políticos recientes? Estamos apenas entendiendo racional y emocionalmente que efectivamente hemos vivido una página de nuestra historia. Es claro que la profundidad e importancia de los hechos dependerán de la capacidad de inteligencia como continuemos escribiendo las siguientes páginas. Algunos amigos, ustedes, desean saber si en mi opinión aprendimos algo en estos tensionantes momentos que calificamos como definitivos para el futuro de nuestra nación. Lo primero es ratificar que cada uno aprende, reacciona y clasifica según cómo siente y juzgue el impacto sobre sí mismo, sobre su entorno y sobre los suyos. Me atrevo, por lo tanto, a clasificar en 4 grupos la respuesta que estará para cada uno inclinada por su reacción y capacidad de reaccionar. Le pondré algunos nombres simplemente simbólicos. El muerto. Este grupo reacciona con intenso dolor. Considera que todo está perdido. Transmite duelo, sensación derrotista. Por aquí ha pasado una tragedia.
Segundo grupo, el luchador. Solo ha perdido una batalla, no la guerra. Su llamado es a la reconstrucción. Minusvalora el triunfo del contrario, justifica lo sucedido como resultado de manejos antiéticos y deshonestos del contrario. Llama a dimensionar los daños y preparar el contraataque. La diáspora. Los líderes se dispersan sin ningún objetivo definido. Tratan de no parecer como los líderes naturales que sí lo eran antes de la derrota. Los militantes se dispersan y solo un tiempo después buscan refugio en los grupos de recuerdos que se van formando y se reagrupan. Trata de mantenerse vigente incorporándose a grupos de vencedores. Piensan que ya habrá otra oportunidad. Finalmente, ¿quién tuvo la culpa? Este grupo busca la razón de la derrota. Planteará órganos de ejecución, opondrá hipótesis, hará cambios, hará convenios, firmará acuerdos. También, sin embargo, interesan para nuestro análisis las reacciones de los triunfadores y según sus formas de responder en cada situación. Dado el reciente triunfo, es lógico que los más optimistas hablarán de triunfadores, héroes, la generación dorada, y se irán formando leyendas de lo que pasó esta semana. Con los años, las leyendas se irán fortaleciendo. Se harán análisis utilizando la información que se produzca de lado y lado. Los historiadores y escritores harán los análisis buscando respuestas a la pregunta, ¿quién tuvo la culpa? Claro que todo dependerá de las batallas que se libren en estos temas y con situaciones parecidas. Recordemos que aquí sí se puede hablar de que los muertos resucitan y los guerreros no siempre ganan o pierden. La victoria se distribuye a veces. La victoria tiene un precio sobre las emociones como la alegría, la felicidad, la angustia, la depresión. Depende de qué lado está usted. El dulce sabor de la victoria efectivamente paga un precio en su contraparte, al amargo sabor de la derrota. Los combatientes están acostumbrados en otros campos a ese tipo de sensaciones. Son campos como el amor, el deporte, el éxito profesional o laboral, pero es intensa la sensación de sus reacciones cuando el tema es político. Por lo tanto, el amargo sabor de la derrota es más agudo. Se extiende a lo largo de todas las reacciones durante bastante tiempo. Luchan y triunfan en los que igualmente pueden luchar, pero son derrotados. El sabor amargo sí que duele. Saber reaccionar en los momentos más críticos de la incertidumbre, mostrando generosidad y magnanimidad con los contrarios vencidos, es una de las actitudes más difíciles en el momento de la victoria, como también mantener la dignidad. El respeto es parte de la grandeza del vencido. Una de las experiencias que esperábamos apareciera en estas horas definitivas para el futuro del país, todavía la estamos esperando. Me refiero al cambio ofrecido desde hace muchos años, pero seguimos con la forma tradicional de la política colombiana. No importa quién gane o pierda, en Colombia tradicionalmente todos ganan y muy poquitos pierden. Me refiero a que tenemos la práctica de que aunque se pierda, podemos gritar victoria. Unos pocos ejemplos. El sí y el no han logrado sus objetivos. ¿Quién al final ganó? Candidatos a gobernaciones, alcaldías y otros puestos, aunque tengan votos, muchos consideran que su participación por el hecho de serla fue un triunfo. Petro venía ganando a pesar de que lograba menos votos que sus oponentes a lo largo de los años. Lo que suaviza es que los contrincantes derrotados están ahora siendo invitados a un pacto nacional. Es decir, nadie quiere ser oposición
cosa interesante. Y todos sienten que ganamos y realmente triunfamos. ¡Viva la victoria! Gracias, Carlos. Muy bueno, te pasaste solo 1 minuto y 15 segundos, pero está bien. Estoy tratando de ayudarles a todos a que sean conscientes de los 5 minutos, pero evidentemente no vamos a recortar a nadie, pero sí pueden tratar de moderar en el futuro. Muchísimas gracias. Sigue Luis Guillermo Arango. Luis Guillermo, adelante. Gracias. Yo procuré sintetizar 6 de mis propios aprendizajes en estas elecciones pasadas. Primero, ante los hechos no hay argumentos. No voté por Petro, pero el 19 de junio ganaron Petro y su programa de gobierno. ¿Voté por Petro o no voté por Petro? No voté por Petro. Ante este hecho irrefutable, el panorama nos cambió por completo desde ese mismo momento. Es un hecho que hay que aceptar, sí o sí, gústenos o no. Esa es la única realidad con la que tenemos que vivir y ser felices. Segundo, abrir la mente. Este hecho nos lleva, so pena de vivir años de pesimismo, de frustración, de angustia, a abrir nuestra mente de tal manera que podamos entrever señales de luz y de esperanza, precisamente en medio de lo que hasta ahora nos parecía oscuridad y peligro. Tercero, responsabilidad frente al país. Quienes de entre nosotros tienen incidencia política o económica en el país son a quienes les corresponde una mayor responsabilidad frente al país y quienes deben estar más dispuestos a abrir su mentalidad. Cuarta, actitud positiva. Todos con una actitud positiva, procurando evitar reacciones instintivas destructoras, debemos apoyar lo que nos parezca que aporta para construir un país mejor y hacer todo lo posible por impedir que se lleve a cabo lo que con inquebrantable honestidad interior nos parezca que lo destruye o perjudique. Quinto, purificar el vocabulario. Debemos eliminar de nuestro vocabulario y conversaciones orales o digitales todo lo que sea denigrante, ofensivo o nacido de odio o rechazo visceral. Por último, no al odio y al revanchismo. Los odios y revanchismos de lado y lado no sirvieron para nada, solo nos dividieron más. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Guillermo. Excelente. Lo hiciste en menos de 5 minutos, casi 2 minutos y 30 que le regalaste a los anteriores. Nadie se los vaya a coger, por favor. Aquí estamos siguiendo el orden. Gracias por toda su disciplina. El siguiente, Reinaldo Pareja. Reinaldo, te escuchamos. Libera tu micrófono. Buenas tardes a todos. El análisis multifacético y rico en matices de los colegas. Un momentito. De los colegas es difícil de igualar porque ustedes vivieron la experiencia en forma directa y tienen sin duda un marco de referencia que yo, desde el exterior, me confieso desconectado. Por lo tanto, mi reflexión es más genérica y busca el significado que nos propone ante el futuro que se nos vino encima. Estas modestas ideas las comparto con el corazón abierto como una invitación para la acción positiva. Colombia ejerció el proceso democrático en la elección del nuevo presidente a pesar de las posiciones ideológicas tan diferentes. El proceso se llevó a cabo en 2 rondas de votación sin encuentros violentos de otra hora. Se oyeron las plataformas de gobierno que varios de los candidatos expusieron, dando a conocer sus estrategias y programas de gobierno, de ser electos, unos con fondo, otros con relativas generalizaciones. Estas presentaciones se llevaron a cabo en
se observó campañas que más que programas de gobierno eran promesas de corte populista que lograban entusiasmar a los seguidores deslumbrados por un futuro deseable, aunque no pocas veces inalcanzable, cuando se conocen las dinámicas de control que ejercen los diferentes grupos políticos o los que controlan la economía del país. Uy, un momentico, se me subió. Se observó que a pesar del miedo real o creado, que los votos por el candidato de izquierda representaron a una enorme cantidad de jóvenes marginados de los beneficios sociales y deseosos de un cambio de fondo. Esto lo expresaron masivamente en su opción por ese cambio que esperan que el nuevo presidente los implemente. Los debates permitieron más de una vez hacer patente las condiciones de pobreza, injusticia social, nivel de corrupción en los mismos gobernantes y que no importa cuánto peso tengan los argumentos, el calor de las campañas políticas opacan los datos y exaltan los ánimos. Es el precio casi ineludible de una democracia que no está exenta de las emociones personales o de partido. Los resultados de las elecciones nos ponen a todos en una encrucijada personal y colectiva. Es innegable que dentro de nuestro grupo había preferencia por uno o por el otro candidato. Es indiscutible que uno o el otro iba a ganar. Es lo que ofrece el proceso democrático llevado hasta el resultado final. Ahora hay que elegir conscientemente entre dos posibles formas de reaccionar. Una es decretarse que estará en el lado de una oposición radical, puesto que el elegido representa el programa de gobierno que no quería yo votar por él. Eso llevará a la oposición activa, pues está en contra de todo lo que el nuevo gobierno intente llevar a cabo como cambios estructurales deseados y necesarios. ¿Cómo se manifieste esta oposición? Dependerá mucho de la historia personal de cada uno y de cómo ha participado o no en la actividad política en el pasado. De acuerdo a esa práctica, elegirá cómo oponerse al nuevo gobierno. La otra alternativa es aceptar que el proceso democrático permitió que la mayoría eligiera al que ahora va a ser el presidente del país. Es aceptar que si lo que queremos es que sea el mejor gobierno que el país necesita, que se apoyen los cambios que proponga, siempre y cuando sean claramente para el beneficio de la mayoría marginal del país, para el mejoramiento de las condiciones de los desposeídos, para la protección del medio ambiente, para la promoción integral de los nadies que más lo necesitan. ¿De qué forma y manera sea ese apoyo? Dependerá de las posibilidades personales, de la capacidad individual de hacerse presente, como pueda, en los procesos reflexivos y aún de implementación de las gestiones que el nuevo gobierno proponga. Que lo que cada uno decida sea dirigido a que los cambios deseados y que tantos colombianos necesitan los reciban, porque cada uno de nosotros dará el apoyo que los haga posible. Esta posición podrá contribuir positivamente al cambio necesario que tantos colombianos genuinamente lo necesitan e históricamente se lo han ganado, con el sufrimiento generacional que han tenido que soportar, porque han sido los marginados que han sostenido la realidad del país a pesar de haber estado excluidos de su creación consciente. Depende de nuestra participación en pro de los colombianos que el nuevo gobierno podrá llevar a cabo su gestión. Gracias. Excelente, Reinaldo. Solo 40 minutos más del tiempo, pero bastante cerca de la realidad. Muchas gracias. 40 segundos. Por favor, 40 segundos, disculpa. Muchas gracias, Reinaldo. Muy amable.
El siguiente es Juan Gregorio Vélez. Goyo está viajando en este momento, pero no quiso estar ausente y me mandó su intervención que voy a leer y voy a colocar el timer. Pero es que o leo o coloco el timer. Un momentito. Si quieres, nosotros te controlamos si quieres. Es que acabo de perderla. Ok. ¿Qué aprendí del último proceso electoral en Colombia? Ante todo, que somos simplemente seres emocionales y que tomamos decisiones de acuerdo a estados emocionales. Que esos estados emocionales pueden ser inducidos por expertos quienes mediante redes sociales pueden difundir datos verdaderos o ficticios que produzcan miedo, rabia, animadversión, frustración. Las propuestas y posibles planes de gobierno no son relevantes para la decisión de la gran mayoría de votantes. La alternativa final entre dos candidatos pudo entusiasmar a la mitad de los votantes por uno de ellos, pero la otra mitad tenía más que ver con el miedo a dicho candidato que por afinidad con la propuesta del segundo candidato. Experimento una gran humildad al saber que hace años mis votos han sido por personas que no llegan al poder. Una vez más, estoy dispuesto a mirar con esperanza el futuro y a colaborar con mi grano de arena en la construcción del país para mis nietos. La lectura que se hace de lo ocurrido me parece acertada. Estamos mamados de un estatus en el que, haciéndose pasito, los mismos se reparten el botín político y dejan frustrada a la gran mayoría de los colombianos. Quiero apostarle al acuerdo nacional en donde el robo se lleve a las justas proporciones y todos podamos gozar de mayor bienestar y de oportunidades para agregar valor en diversos campos. Si en el nuevo país nos permite desarrollar lo que sabemos y en lo que creemos de la economía solidaria, podré terminar mis días mucho más satisfechos. Por lo menos que el gobierno deje de atacar a las cooperativas verdaderas y desestimule tantas empresas de garaje que se hacen pasar por cooperativas, pero que por no tener que pasar informes mensuales a la Supersolidaria, nadie las toca. Algún día trataremos el problema de las drogas como problema de salud. Identificaremos todos los eslabones de la cadena y haremos responsables especialmente a los que más se enriquecen en el proceso, que son los distribuidores de las drogas en los países consumidores. Los cultivadores y traficantes se quedan solo con la cuarta parte de todas las ganancias, siendo los que corren mayor riesgo. Cuando tratemos el tema como salud pública, entonces tendremos que legalizar la comercialización para los tratamientos adecuados y le quitaremos al negocio el atractivo de los precios tan altos que produce la persecución. En fin, tengo esperanza en el proceso de reconciliación que nos puede producir el estudio y asimilación de las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad. Cuenten conmigo para lo que sea construir y avanzar hacia un país de oportunidades para todos. Goyo. Muchas gracias, Goyo. 5. Mucho menos de 5, ¿no es cierto? El siguiente en la lista es Julio Hidalgo. Julito, libera tu micrófono y te escuchamos. Te escuchamos, ya liberaste el micrófono. ¿Aló? Sí, te oímos perfectamente. No vemos sino tu frente, pero te oímos perfectamente. Buenas tardes a todas y todos. Quiero presentarles cuáles son mis pensamientos y sobre todo mis sentimientos ante la elección de Petro. 1. La elección de Petro me tiene un poco alarmado, como a muchos. Esta elección misma, como dice un columnista del Espectador, hizo que nos dieran a escoger entre un cáncer y el SIDA. Por eso, en conciencia, me abstuve de votar por primera vez en mi vida. 2. Junto a los jóvenes indígenas, las mujeres cabezas de familia
las víctimas de la violencia en 60 años o si no más, hemos estado en guerra y hemos pedido un cambio. Pues ahí está el cambio extremo que el país estaba pidiendo. Nos preocupa cómo, cuándo, con qué presupuesto y con quiénes. Petro ya está ejerciendo un gobierno paralelo que quiere arrasar con un afán inmenso. Ya empezó a elegir ministros, anunciando también reformas en los 3 poderes. Y será el destino de Colombia, de todas las clases sociales y todas las edades, en especial de nuestros hijos y nietos. 3. No te oímos, Julio. Julio. Tapaste tu micrófono, Julio. Julio. Hola, Julio. Ay, qué pena. Julio, no te oímos, Julio. No te escuchamos. La última frase, tapaste tu micrófono o lo cancelaste. Por favor, libéralo otra vez. Ahora sí, repite las 2 últimas frases, Julio, por favor. Hablaba de que el presidente Duque ha sido el que más le ha hecho campaña a Petro. Pues no estuvo al alcance, a la altura de los problemas que le tuvo que afrontar. 4. El cambio hacia la izquierda se está dando en Latinoamérica. Chile, Perú, Ecuador, Brasil, en las elecciones que se avecinan con Lula, Venezuela, Nicaragua, etc. El cambio geopolítico ha dado un vuelco con la guerra en Ucrania, África y la misma Europa. 5. Estoy a la expectativa con mis reparos y dudas. Debemos darle un compás de espera, claro está. De lo contrario, las protestaremos dentro de nuestras posibilidades, edad, salud, en el caso mío, o tratando con respeto, escuchar las opiniones de nuestra propia familia. El diálogo debe primar y no convertirse en dialegar. 6. Como la presentación de la Comisión de la Verdad nos demuestra desde la visión de las víctimas una realidad pasada, con la cual yo estoy de acuerdo, desde las víctimas. Es una realidad para crear una Colombia que pueda alcanzar por fin la paz. Sin embargo, con el presidente electo, es guerrillero, eterno opositor y de línea socialista o hasta comunista, me pregunto si no estaremos retrocediendo a épocas que creíamos que ya habíamos superado con lo alcanzado en el gobierno de Santos y sus delegados para el Pacto de Paz. 7. Como desde siempre Bolívar y Santander nos plantearon que la guerra es la salida con miles de muertos y como en toda guerra los campesinos y pobres fueron los que más muertos pusieron al utilizarlos como carne de cañón. Nuestra historia y la de casi todos los países de Latinoamérica lograron su independencia con las peleas y guerras intestinas. 8. Nos hemos acostumbrado a vivir en la violencia de cada día, que es lo que nos muestran la prensa y la televisión que nos manipulan. El enfoque que nos presentan estos medios es negativo en general y así en todos los días haciendo creer que esa es la verdad y toda la verdad. Medios de comunicación modernos que ni siquiera son manejados por nosotros mismos, sino por extranjeros.
y me atrevería a pensar que son transnacionales. Un ejemplo es Caracol. En una tertulia pasada demostraron cuál debe ser nuestra actitud crítica ante estos gallos. Se me perdió la última hoja. Bueno. Bueno, de todas maneras, existe una esperanza, pero realmente es una esperanza que a mi modo de ver va a ser también fallida como en todas las elecciones que se han hecho en Colombia. Que Dios nos coja confesados. Muchas gracias, Julio. No sabemos por dónde van a cambiar las cosas. Los programas son lindos, ¿sí? Y halagan a todos. Pero la realidad verdadera es muy difícil de alcanzar, como les decía antes. Gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias. No te pasaste porque como se perdió el micrófono, hicimos el descuento. Muy bien, muchas gracias, Julio. Y por favor, la hoja que se te perdió, no dejes de mandártela para publicarla en el blog. Toda tu presentación. A todos los que han presentado, por favor. El siguiente en la lista es Vicente Alcalá. Vicente, por favor, no te vemos ni te escuchamos. Vicente. Vicente. Se nos perdió Vicente. Debe tener algún problema de conexión. Entonces, mientras Vicente regresa, le voy a dar el turno a Pedro Benítez. Pedro, adelante tú. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué he aprendido del proceso político de elecciones de presidente? El proceso se llevó a cabo previo a la primera vuelta, el proceso que se llevó a cabo previo a la primera vuelta para la escogencia de los candidatos, me pareció que dio una oportunidad para tener un abanico para todos los gustos. En teoría hubo participación de izquierda, centro, derecha e independientes. Realmente la opción de centro terminó desdibujada por manejo que le dieron entre ellos de una manera que los debilitó mucho. Por otro lado, la izquierda escogió claramente a Petro como a candidato de primera vuelta. Me sorprendió mucho la votación de Francia Márquez, que ciertamente logró representar a sectores de la población que creyeron en ella, y no recuerdo que haya tenido esa fuerza un candidato parecido. Me pareció interesante la figura nueva de Fico, que recogió votos de un segmento importante de la derecha. Sorprendente el fenómeno de Rodolfo Hernández, que a mi manera de ver se vio favorecido por el antipetrismo. Era el único candidato que eventualmente le podía pelear en la segunda vuelta la presidencia a Petro. La campaña política en su segunda vuelta nos mostró unos muy desagradables y repugnantes maneras de actuar frente al adversario político. La sensación es que todo valía y cualquier cosa me invento para perjudicar al otro. Finalmente hay que rescatar que la elección se dio en paz y con resultados claros y rápidos que permitió tener la sensación de transparencia. No me imagino cómo hubiera sido de otra manera. A Petro le encontraba aspectos positivos y negativos. De estos últimos, sobre todo el tema de experiencia como alcalde de Bogotá, por la polarización que creó y por un revivir ciertos sentimientos que no me dejaron tranquilo para votar por él. Tampoco algunos acompañantes de su campaña. Pero debo reconocer que en otros temas ha trabajado para tener propuestas estudiadas. Con la elección de Petro hay un cambio de paradigmas en mi entorno.
un poco me ha sacado de la burbuja en que estoy y de la zona de confort. Sé que Colombia no puede seguir ni con la polarización que venía, ni con el grado de pobreza en el que estamos en el ranking de los más altos del mundo. La verdad que estos primeros pasos de su presidencia me parece que han tratado de conciliar, de buscar acuerdos para poder sacar adelante sus proyectos. Creo que tiene retos inmensos por resolver, no es una tarea fácil. De todas maneras, pienso que su elección está dando cabida a un descontento grande en la forma de manejar el país hasta el momento. Creo que el que se canalicen esas inquietudes le puede bajar el grado de violencia al país. Ojalá pueda cumplir las promesas que ha hecho. Que le vaya bien porque así a todos nos va bien. Creo que hay que seguir trabajando por el país y aceptar en carne propia los ajustes económicos que vengan, siempre y cuando sean para beneficio del país. De nuevo, que le vaya bien para el país y que a todos nos vaya bien. La otra reflexión que me queda a esta hora es también un poco los políticos y partidos tradicionales que deben asumir un papel para buscar el progreso del país. El aprendizaje que le queda a uno es reafirmar que a veces se van para el sol que más caliente. Tenemos un gran reto como país. Quiero y elijo tener esperanza. Ojalá podamos tener un país nuevo con la violencia controlada, con oportunidades para todos, con posibilidades económicas dignas, que por fin dejemos de odiarnos, de aceptar las diferencias entre todos. Sé que es mucho pedir y soñar, pero ojalá se dé. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Pedro. Excelente. Un minuto menos del tiempo indicado. Felicitaciones. Muchas gracias. Okay. El siguiente en el turno aquí está José Joaquín Andrade. Vicente no ha llegado, pero dale, José Joaquín, adelante. Bueno, vamos para allá. Segundo. La tienes presentada. ¿Qué he aprendido yo con el proceso político de la elección presidencial en Colombia? No te estamos viendo, pero si quieres... No, es que tengo un aparatico ahí que no da para más. Dale pues, dale, adelante. Te escuchamos. Los hechos que retengo. Ninguno de los candidatos que pasaron a segunda vuelta... Segundito, me está tomando el pelo. Entonces, los hechos que retengo. Ninguno de los candidatos que pasaron a segunda vuelta representaba un partido político. Ambos candidatos representaban el cambio. Los resultados de las elecciones legislativas dieron lugar a un Congreso mayoritariamente tradicional. La alta votación lograda por el candidato que perdió se puede leer como una votación contra el candidato que ganó, dado que no tuvo representación parlamentaria. El presidente electo lo fue sin mayoría parlamentaria o con mayoría de oposición. A los 8 días de haber ganado las elecciones por poco margen, el presidente electo tenía mayoría abrumadora en el Congreso. O sea, en 8 días pasó de ser minoría a ser mayoría abrumadora. El único ministro anunciado hasta ahora, cuando escribí esto, ya anunció a otro. Entonces digo, el único ministro anunciado hasta ahora no proviene de los grupos que apoyaron al ganador, sino de lo que antes se llamaba Partido Conservador. Incluso fue director de dicho partido y el próximo presidente del Senado, propuesto por el ganador, ha pasado por 5 partidos políticos y ya fue presidente del Senado. Ante estos hechos, yo concluyo que los elegidos en Colombia no representan a los que votan por ellos, sino a los que financian sus campañas, que finalmente son grandes contratistas del Estado, lo que explica que tienen que hacer todo lo posible para estar con el ganador, para poder asegurar algo de poder, para retribuir con contratos a sus financiadores. Y el proceso electoral en Colombia corresponde más a una pugna por el poder entre grandes mafias, cuyo éxito depende en gran medida de la astucia de sus capos. Subyace, sin embargo, un sentimiento generalizado de descontento
más o menos canalizado por organizaciones sociales de diferente naturaleza y alcance que se expresó en la elección presidencial. Y gracias. Muchísimas gracias, José Joaquín. 2 minutos y 20 menos que el tiempo indicado. Muchísimas gracias. Muy gentil. Bueno, Vicente no ha aparecido. Entonces, el que sigo soy yo. Y alguien que me ayude y que me corte el micrófono cuando yo me pase el tiempo. ¿Qué aprendí con el proceso político de la elección de presidente en Colombia? La primera reflexión que me hago y me da alegría es que constato que la democracia, ese sistema que teóricamente todos entendemos como el gobierno de todos, basado en la elección de todos, realmente funcionó en mi país, con algunas limitaciones, pero funcionó. Claramente se impuso una mayoría sobre otra mayoría, lo que garantizaría que quienes asuman responsabilidad tendrán vigilancia y acompañamiento de esa otra minoría que prefirió votar por la alternativa política. Mi segundo aprendizaje es que con el proceso de consultas entre los partidos y el número de estos, vi con satisfacción que la disyuntiva en la cual nací y crecí, ser liberal o conservador, que nos acompañó hasta ahora, se ha ido disolviendo paulatinamente en los últimos años. Creo que llegó a su final con esta sucesión de consultas entre movimientos, partidos y agrupaciones que se insertaron en la anterior legalidad electoral bipartidista, manifestando claramente su insatisfacción con la representatividad de las pocas familias y clanes políticos que han dominado las alternativas del poder político en Colombia. El proceso depurador de las consultas entre movimientos y partidos poco a poco llevó a unas elecciones que demostraron claramente una voluntad de cambio contra los actores de esas clases familiares y económicas que han dominado el poder político y económico del país. Mi tercer aprendizaje fue constatar que mi país sí tiene la capacidad de repensar caminos diferentes para los problemas actuales. Me da escalofrío presenciar el cambio tan brutal y trascendental que implica que un joven individuo que a sus 18 años adhirió a un movimiento guerrillero nacido como protesta contra un fraude claro en la elección presidencial del 70, quien en 1990 depuso sus armas y se comprometió con la elaboración de la Constitución de ese año y la legalidad del Estado, 52 años después de ese fraude, consigue su objetivo y vaya a dirigir los destinos de este país. Para mí eso es el fruto del recorrido de su vida, una solidez en sus convicciones, independientemente de si estoy o no estoy de acuerdo con ellas, y no haber surgido de las cunas doradas de las familias o de los clanes económicos que dominaron y aún dominan nuestro país, lo que me impacta primero. Su compañera de fórmula también rompe los prejuicios y esquemas clasistas y racistas con los que fuimos educados. Esas dos personas hoy veo que le dan un aire de esperanza inmenso por una vida mejor, de anhelo intenso por ser parte del futuro a esas grandes minorías con las cuales convivimos y pasivamente hemos tolerado y pocas veces integrado desde que nacimos la gran mayoría de este grupo de privilegiados que somos todos nosotros. Aunque los respeto, me impacta escuchar los comentarios acerca de que un guerrillero no podría gobernar a Colombia. No puedo olvidar que en el mismo evangelio que decimos abrazar, un perseguidor de Jesús y otro que lo negó 3 veces pudieron redimirse y transformarse y abrazar a los perseguidos y convertirse en un San Pablo y en un San Pedro, los 2 pilares de esa iglesia que lleva 20 siglos tratando de transformar el mundo con su mensaje. Si no fue revolución y profundo cambio lo que vino a ser el protagonista del evangelio, no veo por qué no pueda ser nuestro próximo presidente un individuo que decidió renunciar a la lucha hace 30 años para conseguir sus objetivos y se convirtió, digámoslo así, hacia la lucha democrática dentro del sistema,
conquistando los votos de la población hacia programas que se asemejan bastante a los de la justicia social, el combate a la corrupción y la inequidad, la consolidación de la paz, la igualdad de oportunidades de ese evangelio de entonces y que tanto necesitamos hoy en esta nación. Mi cuarto aprendizaje tiene que ver con el poder de las comunicaciones. Paralelamente con el final de las dinastías de las familias o los poderosos en las preferencias políticas, también en los medios de comunicación hemos visto en los últimos años, y en mi opinión, un cambio monumental, por no decir monumental. Hasta muy recientemente, estas familias políticas y poderes financieros pudieron moldear, por no decir manipular, las mentes y las preferencias de las grandes mayorías a través de los 2 o 3 periódicos nacionales o locales y sus correspondientes canales de televisión. En mi casa paterna se leía El Tiempo o El Espectador, mientras en la de mi vecino conservador se leía El Siglo o La República. 2 versiones bien distintas de los mismos acontecimientos que moldearon nuestras mentes jóvenes y eran la Biblia de nuestros mayores. Les pido a alguien que corte su... Bernardo, gracias. La llegada de las redes sociales, en las cuales cualquiera puede crear noticias, interpretar acontecimientos o inventar mentiras, acabó el monopolio de algunos de las comunicaciones. No solo lo acabó, sino que consiguió que el escepticismo reinara sobre todo tipo de información y, peor aún, logró crear la más terrible polarización y diferenciación ideológica en el país, en el mundo entero y hasta en nuestras propias familias. Poder opinar en las redes sin saber de dónde vino la información que me llegó, pero que me pareció interesante, chévere o que reflejaba mis inclinaciones, no tiene control ni ética que lo acompañe. Los intentos desesperados de los poderes financieros para mantener la manipulación mental de los lectores de periódicos o revistas respetadas hasta hace poco me demostró cuán difícil era para algunos que perdieran esos privilegios y qué difícil es tapar el sol con los dedos cuando la realidad se va imponiendo lentamente. Aún así, aprendí que esos mismos poderes económicos y políticos utilizaron inescrupulosamente en las campañas esas mismas redes sociales para ventilar y manipular toda clase de odios y temores para conseguir atemorizar a los votantes ante el peligro inminente de un cambio que exageraba el fin de nuestros privilegios, la tragedia de los vecinos y la necesidad de huir ante la falta de perspectivas con un cambio que de todas maneras llegó. Estos aprendizajes del proceso político de mi país me llenan de un optimismo realista. Percibo en el nuevo presidente sus primeros pasos y los primeros nombramientos de colaboradores un tono sinceramente conciliatorio y muy pragmático, que anhelo sea reciprocado por cada uno de sus gobernados. Soy consciente de la dificultad de lograr la paz, pues es un proceso que apenas se inicia, pero los pasos que se están dando, el informe de la Comisión de la Verdad y las búsquedas del diálogo por encima del negacionismo, de la descalificación automática, me confirman en mi optimismo. Me siento orgulloso de que uno de nuestros compañeros, Pacho de Rú, con quien compartimos fundamentos profundos de vida cuando éramos jesuitas, haya conseguido llegar al fondo de una misión trascendental por conseguir la paz grande en nuestro país. Mi admiración y mi optimismo. Prefiero estar de este lado y soñar que mantener la pesadilla de negar lo que es visible y descalificar cualquier intento de solución. Creo en las transformaciones, creo en los cambios del corazón, creo en el perdón, creo en la posibilidad de la paz, creo en el diálogo y sobre todo creo en la capacidad de nosotros colombianos de perdonarnos, aceptarnos como somos en nuestra enorme diversidad y reconstruir con todo el empuje y la gran capacidad de nuestra gente una nueva Colombia donde quepamos todos con equidad y justicia para todos. Muchas gracias. 8 minutos 15 segundos, igualito que Petro. Pido perdón, gracias. Como ya no hay ninguno más, Vicente Alcalá nos quedaba. Vicente, ¿ya entraste de nuevo? Entonces,
No tengo ningún otro que se haya registrado. La dinámica ahora sería abrir a comentarios, aprendizajes, cómo les pareció la reunión, qué se aprendió de este colectivo, evidentemente dentro de las mismas orientaciones de tratar de no ofender, de tratar de mantenernos dentro de nuestra fraternidad por encima de todo, pero me encantaría, sobre todo los que no participaron, que pudieran dar una opinión, que abierta la sesión. Tenemos media hora para eso. Levante la manito el que quiera hablar. ¿No hay comentarios? Gabriel Díaz. Adelante, Gabriel, libera tu micrófono. Todavía no se ha liberado. Ya, ahora sí. Adelante, Gabriel. Pues mira, yo no quise participar porque no tenía ninguna idea clara y sigo todavía un poco confuso, pero sí me abrió mucho el panorama todo lo que oí. Hubo algunas especialmente buenas, donde realmente le abren a uno el panorama, y yo creo que ahorita tenemos es que buscar la parte positiva de lo que pasó y apoyar esa parte positiva de lo que pasó, porque si no, el mal puede ser muy grave y nosotros lo podemos empeorar todavía. O sea que yo creo que lo que se está haciendo de unión, de escuchar, de participar, de no seguir peleando, sino seguir más bien apoyando y mirando posibilidades de cambio, yo creo que va a ser el camino. Yo también estoy dispuesto a ese cambio y a oír todo eso que hemos oído para poder uno mirar otra opción. Les agradezco mucho a los que han hablado y a los que tuvieron la oportunidad de contarnos lo que piensan y lo que ven. Lógicamente hay visiones un poquito duras y digamos negativas, pero también la mayoría fueron visiones muy positivas y muy aportantes. Muchísimas gracias a todos y esperamos que estos 4 años nos sirvan para una reflexión muy clara, muy positiva y muy abierta para mirar nuevas oportunidades. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias por tu comentario. Creo que resume mucho un espíritu, por lo menos de muchos de nosotros. Yes. ¿Alguna otra intervención, algún otro comentario? Humberto. Humberto, adelante, Humberto. Libera tu micrófono. Dale. Pues no, realmente me uno a lo que dice Gabriel. Esa fue la misma impresión mía, unas visiones y que me gustaron mucho, como el positivismo, sobre todo de todos. Hay una anotación que sí quiero hacer, y es que yo no creo que ninguno de nosotros no estuviera apoyando a Petro porque no estuviera de acuerdo que hay que hacer el cambio, de que hay mucha gente que está pasando hambre y hay que combatir eso, que hay que acabar con muchas cosas. Todos estamos de acuerdo que eso hay que mejorarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos llevaba a nosotros o a decir, hombre, ¿por qué no me voy con Petro? Sencillamente es cuestión de credibilidad. Y todavía, a pesar de que estoy muy contento por lo que está haciendo y veo que las elecciones de las personas que está escogiendo como ministro, al mismo a nuestro amigo Ocampo Gaviria, me parece muy acertado, y la manera como lo ha manejado, el acercamiento que ha tenido con todos. Es decir, yo estoy viendo con mucho positivismo y no lo esperaba, realmente no lo esperaba. Eso me tiene muy satisfecho. Sin embargo, pues todavía estamos muy pronto como para decir algo, y uno no sabe cómo van a reaccionar y cómo son sus intenciones ya como partido,
cuando vengan las presiones de su partido político y de su gente, a decirle, no, es que es por acá. Y entonces, pues no canto victoria, todavía tengo ciertas dudas, no tengo credibilidad todavía en Petro por el hecho de que haya ganado, no me ha aumentado mi credibilidad, ha empezado a aumentar ahora que con las actitudes que está tomando, pero creo que necesito un poquito más de camino para decir, sí, voy por allí. Muchas gracias. Gracias, Humberto, muchísimas gracias. Yo tuve un pequeño problema técnico, me perdí parte de lo tuyo, pero creo que está en la grabación. Tiene la palabra Reinaldo, después Bernardo, después Carlos y después Jorge Luis. Adelante, Reinaldo. A todos, gracias por las presentaciones y participaciones que han sido fabulosas en términos de darnos ese clima que Gabriel tan atinadamente expuso. Yo quisiera proponerle al grupo una invitación de reto. Cuando aparezca por los próximos días, meses, algún cambio que creamos nosotros que vale la pena realmente apoyar, que tengamos una reunión como esta y digamos y nos preguntemos de qué manera nosotros, el grupo, puede o no aportar a que ese cambio se lleve a cabo, si es, a nuestro juicio, algo que absolutamente necesita el país, y que no nos quedemos en buenas intenciones, sino que llevemos nuestras decisiones a la práctica y a la acción. Gracias, Reinaldo. Muy buena idea, muy interesante. La tendremos con el equipo de coordinación. Bernardo, adelante. Gracias, Darío. Hoy no pude estar en la sesión completa, pero en lo que pude escuchar, quiero resaltar varias cosas. Lo primero, como cuando los apóstoles estuvieron presenciando la transfiguración, qué bueno es estar aquí. ¿No? No es que hagamos 3 tiendas, ¿no? Pero sí la diferencia tan grande, lo que hemos ganado nosotros en reflexión, en escucha, en este chat, en este blog, en estas sesiones nuestras de tertulias, a diferencia del chat en donde todavía se siguen sacando opiniones muy a la ligera, aquí hay raciocinio, hay razones, hay respeto. Me encanta esto. De todas maneras, también soy muy realista, es poco lo que nosotros como grupo podemos hacer para transformar, para ayudar en el cambio. Ya no es nuestro momento, a no ser que tengamos algún acceso a quienes toman decisiones en el poder. Pero aún así, es bueno ver cómo compartimos todavía corazones, sensaciones, ideas, y eso me alegra mucho. Qué bueno de verdad que en su momento hemos logrado consolidar estas tertulias, hemos convertido el chat en un lugar serio de reflexión y a veces lamento que existan en el chat tantas ofensas. Gracias, Bernardo. Carlos, libera tu micrófono, Carlos, y te escuchamos. Todavía no has liberado el micrófono. Ahí. Ahora sí, listo, Carlos, adelante. Pues quería comentar con ustedes porque tengo una inquietud, a ver si alguien aporta. Hay 2 maneras en que yo puedo ver lo que quedó y cómo quedó el panorama político colombiano. En síntesis, una en que dice seguimos polarizados, seguimos divididos, no avanzamos mayor cosa. Y otra en que dicen, uy, mire todo lo que hemos avanzado. Entonces, con mi mentalidad un poquito de ingeniero, me ha servido mucho en la vida el concepto del complemento. Pues si hay un ángulo de 45 grados, entonces cuando tenga 30 grados, el complemento es de 15 grados. Hay un montón de situaciones en la vida que es así. Entonces yo diría
que el complemento de 50% o 52% con el que ganó Petro, pues es 48. Y por lo tanto, todo el aspaviento que todo el mundo está haciendo, ganamos, triunfamos, eso fue grandísimo. Es simplemente que pasó una raya de... veníamos más o menos emparejados y del 49.3, por decir cualquier cifra, pasamos al 51.7, porque es el complemento. ¿Cuál es la realidad? Esa es la pregunta que quiero hacer. La realidad es que vamos avanzando, subiendo una montaña complicada y esa montaña apenas si logramos avanzar un tricito, pero con heroísmo vamos así y algún día llegaremos a la cima. Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo es, aquí viene el grupo y ahora ¿quién viene de primero? Ah, no, vienen los de rojo, vienen de primero, pasaron, porque en la medición anterior habíamos visto que eran los azules y ahora son los de rojo los que van guiando a la multitud o a la gente o a lo que vayan guiando. ¿Cuál es la verdad o el hecho real? Porque si es así, hay las dos maneras de ayudar si es que usted quiere ayudar, o de luchar si es que usted quiere luchar. Si usted quiere ayudar a los que habían venido siempre un poquito adelante, y tomaron un descansito en esta situación y los pasaron, y ahora van adelante los rojos y le queda o empujemos rápido y separemos esto, que realmente eso es lo que se nota que va a pasar. Entonces, montémonos en ese bus. Si alguien entendió algo, le agradaría sus comentarios. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Jorge Luis, adelante. A ver, dos cositas. Yo como que noto así, simplificando un poco, forzando la cosa, que como que los que estamos afuera, hay como mayor optimismo, quizás porque nos falta de pronto contexto, y que los que están adentro hay bastante escepticismo, por decirlo menos, y por calificarlo así. Yo quisiera que, como estoy afuera, y uno nota que desde el punto de vista internacional se ha encendido una luz. En Colombia se ha encendido una luz. Y todo el mundo está viendo esa luz para dónde va. Yo creo que eso es un aspecto innegable, ¿no? Aquí mucha gente ya se montó al carro y están comparando todos los días, están haciendo análisis sobre Petro, sobre el nuevo gobierno, sobre los cambios, etcétera. Y me quiero referir a alguien que me parece muy interesante, Alfredo, Daniel Coronel hizo una entrevista esta mañana o ayer o en esos días a Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato es una italiana economista que en este momento tiene una visión importantísima y bueno, ha recibido muchos premios de economía, es una italiana norteamericana y Mariana se puso a la disposición de Petro porque Petro la había citado y aunque ella dice que todavía no ha recibido una invitación directa, ella estaría interesadísima y muy honrada de colaborar con Colombia. Entonces, yo quisiera poner esa realidad también, ¿no? Algo ha pasado, algo nuevo ha pasado que tenemos que reconocer y que tenemos que aprovechar. Y lo segundo, una cosa que a mí me sabe como a cebo de culebra es la comparación o que metan a Perú como un gobierno de izquierda. Eso yo quisiera, pues, yo que lo estoy viviendo todos los días y ahora directamente con la expulsión que hicieron de Marcela del Ministerio de Cultura, lo estamos viviendo directamente. Esto no es nada. Para su información, ayer el presidente del partido con el cual subió, que es manifiestamente de izquierda, el presidente Cerrón se llama,
le pidió la renuncia al partido al presidente. O sea que, como ustedes ven, estamos en nada, estamos en -0. Yo casi estoy seguro que Castillo no llega. Aquí las fiestas patrias, como las llaman acá, son el 29 de julio. No llega el 29 de julio. De manera que es bueno quitarle si había muchas esperanzas inicialmente, no tiene ninguna comparación con lo que está pasando en Colombia. Ellos llegaron advenedizamente al poder, no sin ninguna experiencia, sin ninguna imagen de país, nada. Y entonces quienes se están aprovechando son los peores, son los mafiosos, es la mafia de las universidades, la mafia del transporte, y por lo tanto yo quisiera que no se volviera a comparar, por favor, el gobierno, o que se le volviera el calificativo de izquierda o progresista al gobierno del Perú. Eso es lo que quería decir. Gracias, Jorge Luis. Muchísimas gracias. Vi que Luis Arturo había aplaudido o levantado la mano. Levantado la mano. Adelante, sí. Luis Arturo. No, te pusiste en silencio. Mira, ahora es lo siguiente. Carlos hizo una pregunta y lo veo muy pesimista. Y otras voces han estado muy optimistas, pero como dice Jorge Luis, se ve mejor desde fuera. Hay un hecho que yo quisiera llamar la atención para ver si Carlos entiende lo nuevo que hay. Y lo nuevo que hay son los 2.300.000 votos que realmente significan aportantes nuevos a ese porcentaje que antes no veía esperanza en nadie. Si tú miras, Carlitos, videos, yo no sé si mirar los videos de esos días de elecciones, encontrarás que la participación de indígenas, de campesinos, si vieras las canoas llenas por los ríos del Chocó, si hubieras visto eso, a mí me impresionó mucho, porque en unas elecciones generalmente se va porque le ponen a uno el bus y lo llevan y lo invitan y le facilitan la cosa. Eso es la tradición en Colombia. Aquí esos indígenas y esos campesinos y esos morenos chocuanos estaban luchando contra los ríos, los campesinos contra el pantano. No iban por ninguna otra cosa que por la esperanza. Y sumaron los 2.300.000 votos que Petro superó después de la primera vuelta. Entonces, eso a mí me indica, a mí en la reflexión que yo hice hoy, me pego a los números. Y tú como buen matemático también tienes esa visión. Por eso yo te hiciste la pregunta y yo quiero responder así. Hay esperanza en números. Esa esperanza son los 2.300.000 votos nuevos. Y si hubieras visto los jóvenes que se sentían totalmente sin partido, sin esperanza, rechazados, con los ojos golpeados por la policía generalmente, en vez de respuestas, esos votos son nuevos. Los muchachitos estaban estrenando la cédula. Ese es nuestro futuro, ese es nuestro país, el que ya nosotros pues estamos pasando, pero que ellos lo están retomando. Yo sí veo esperanza y yo quisiera invitarlos a ser muy optimistas. Y lo que decía Jorge Luis, la señora Mazzucato es la que le habla al oído al Papa, le habla al oído a Bill Gates, le habla al oído a los grandes, dijéramos, líderes del pensamiento en el mundo. Y esa orientación es la que Petro ha asumido hace rato. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea sobre Petro de que
de que es un político de izquierda. Para mí, Petro siempre ha sido de centro. Yo lo conozco desde chiquito. Lo conocí desde el M19, lo conozco personalmente y he participado en muchas reuniones con él y nunca ha sido ni siquiera un buen guerrillero. Pero él ha sido un hombre que a mí siempre me ha dado confianza. Por eso yo decía en el chat hoy, qué maravilla, por primera vez hoy me siento ganador, porque siempre he votado por él en toda mi vida y siempre he perdido. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Gracias, Luis Arturo, muchísimas gracias. Silvio Zuluaga, adelante, Silvio. Yo quisiera hacer una reflexión en este sentido. Cuando los encuestadores dan los resultados de una encuesta, dicen que hay un 3% de margen de error. Yo creo que esta elección con un 3% de diferencia, desde mi perspectiva, es un empate técnico. Podía haberse ido para un lado o para el otro y se fue para uno. Se tenía que ir para uno de los dos lados. Y yo lo que veo es que lo que sigue es una negociación no entre hermanitas de la caridad, sino entre gente muy pesada en los asuntos de gobierno. Y en ambos lados, pues con personas que no tienen buena reputación por los hechos que se conocen, de lado y lado. Pero subyacente, sí veo que hay una negociación para un cambio. Y yo quiero compartir por qué voté yo, por ejemplo, por Petro. Todos decimos, hombre, la situación está muy complicada, hay que cambiar. A mí me parece que Petro representa lo siguiente. Primero, es una persona que toda la vida ha dicho que quiere el cambio. Entonces tiene una visión de cambio. Le noto también una urgencia en el cambio. No ir a 10 o 15 kilómetros por hora, sino ir a 35, 40. Lo otro es que tiene propuestas concretas de cambio. Y lo cuarto es que le veo perrequi o berraquera para negociar con otras personas que tienen visiones distintas. Entonces, yo sí creo que es un proceso de negociación lo que tenemos y siendo muy realista. Por ejemplo, él está hablando de una reforma tributaria o de obtener recursos por 50 billones de pesos, de pesos. Bueno, puede ser que no logre 50, pero si logra 35 es una berraquera. Entonces, yo sí creo que es un tipo que tiene que negociar y no se va a alcanzar todo lo que él quisiera y que, porque tampoco se puede, ¿sí? Es decir, no es tan fácil recoger 50 billones, pero si se hace fuerza se pueden recoger 35. Entonces, yo creo que para mí hubo un empate técnico, sinceramente. Y es una negociación lo que se sigue acá no entre hermanas de la caridad, sino entre gente muy complicada. Gracias, Silvio. Muchas gracias. Juan Laureano, adelante. Gracias. Me parece muy interesante oír todos estos conceptos y enfatizo lo de Luis Arturo, que tiene un conocimiento personal del nuevo jefe. Eso construye para mí un optimismo moderado. He llegado a la misma conclusión de que Petro es un hombre más del centro, especialmente, como les digo, esta entrevista con la revista Cambio, me parece que es sincero. Pero para mí el problema fundamental, es decir, yo creo que la elección estaba entre dos opciones. Resumiendo, las cosas críticas eran reducir la pobreza, reducir el hambre, y uno lo propone a través de mayores impuestos y el otro lo proponía a través de menos corrupción.
Hace poco salió un artículo, creo que el domingo en El Tiempo, de un experto de las Naciones Unidas diciendo que el problema número uno de Colombia es la corrupción. Y es que, miren, podemos declararle la guerra al hambre, podemos conseguir recursos para esa hambre. Pero si va a pasar como con el plan de alimentación estudiantil, donde existiendo los recursos, los niños siguen desnutridos, ahí tenemos la evidencia tangible, que es algo que hemos vivido y en Latinoamérica, en los que hayan tenido una experiencia de vivir en nuestros países de Latinoamérica, vemos que eso es lo que pasa. Nosotros vivimos haciendo proyectos, gastando dinero, sumas ingentes de dinero en proyectos, pero gran parte de esos proyectos de ayuda externa se pierden por nuestra poca eficiencia. Entonces la pregunta para Luis Arturo, que me parece muy afortunado, que tiene un conocimiento directo del nuevo jefe, es: está claro que él es un hombre sincero en la lucha contra la pobreza, pero está claro para ti que él es un hombre que, porque es que si se declara la guerra a la pobreza sin la guerra a la corrupción, yo pienso que vamos a perderla. Yo la pienso que la vamos a perder. Entonces, para mí el problema, la pregunta del millón es, bueno, ¿tú ves en Petro ese temperamento como para emprender la otra guerra también al mismo tiempo? Gracias. Yo creo que sí, porque la prueba es en Bogotá. En Bogotá él prefirió salirse de la unión, del polo democrático, cuando vio que uno de los que habían salido del polo era corrupto, y fueron los hermanos nietos de Rojas Pinilla. Él fue el que lo anunció. Es decir, desde el polo hubo quienes se quedaron así como calladitos. Hubo ahí cierta connivencia con esos ladrones. Petro no. Petro prefirió salirse del polo. Y siempre lo he visto así. Digamos, y las posturas de él tan políticas, pues yo digo yo que no son ni siquiera marxistas. En la última declaración de él dijo, no, lo que necesitamos desarrollar en el país es el capitalismo. Lo que pasa es que, y asumió una postura que nosotros en nuestras peleas allá de izquierda discutíamos con los del MOIR. El MOIR siempre, siguiendo la línea de la China, planteaba que hay que primero desarrollar el capitalismo, crear una fuerte clase obrera para poder hablar de una revolución socialista dirigida por los obreros. Esa es la parte teórica en que se basa el MOIR. Y yo le oí decir eso solamente en el polo. El jefe del MOIR es uno de los del centro, que era este muchacho que ganaba con tantos votos. ¿Cómo es que se llama? Bueno, muy bien. Del centro, que también renunció al polo por sacar una partida política. Eso es lo que defienden ellos. Entonces, es una postura capitalista, y Petro tiene una formación religiosa desde chiquitico. Eso es increíble, pero él allá en su interior él es religioso, y por eso comulga mucho con la Fratelli Tutti del Papa. Y viene desde ese momento, él ha sido coherente, él ha sido más que dijéramos romántico, revolucionario, romántico, religioso, con una visión más cristiana de la lucha por la pobreza que desde el marxismo. Eso quítese de la cabeza. Ese no ha sido marxista, sino porque leyó El Capital, no más. Gracias Luis Arturo, muy amable. La última, Humberto Sánchez, y después les voy a robar unos minutos para la encuesta. Adelante, Humberto. Gracias. Bueno, me tocó la última. Quería hacer unos comentarios. Cuando se hablan de estadísticas y de números, pues hay manera de leer las cosas. Yo no sé, ustedes pues, notaron que la diferencia en votación de Petro sobre Hernández fue de 700.000 votos. Y no sé si notaron que también la diferencia de votación en Bogotá entre Petro y Hernández fue de 700.000 votos. Entonces uno dice, no, el que le dio el triunfo a Petro fue Bogotá. Sería una conclusión, yo no creo. Es decir, me parece que sí
que las cifras, como estaban diciendo, pues uno puede hacer juegos y crear cosas, pero son los mismos engaños que lo pueden llevar a uno a hacer interpretaciones, porque fue un movimiento realmente nacional. Otro punto es sobre los 10,5 millones de votos o más de 10 millones de votos pues, de Rodolfo Hernández, que él ahora se cree jefe de un partido. Ahí no hay partido, ahí no hay nada. Muchos de los que votamos por Rodolfo Hernández, porque me cuento entre esos, yo no voté por Rodolfo Hernández, yo voté contra Petro. Y así hubo muchas votaciones y no se va a unir uno a un partido político de Rodolfo Hernández, aunque sí estoy de acuerdo en lo de la corrupción que él trataba de, y ahí hay una cantidad de dinero que se roban, estoy de acuerdo con eso, pero eso no me va a llevar a mí a que yo sea un seguidor de él como partido. Y como un último comentario, tengo una queja. Si nos hubieran hablado de Luis Arturo y nos hubieran contado de Petro en la manera como lo están contando ahora, posiblemente yo hubiera votado por Petro. De modo que allí creo que nos faltó información, hermanos, para que nosotros fuéramos, decir, un poquito más de apertura y de credibilidad en nosotros sobre ese conocimiento que no sabía, no tenía ni idea de eso. Y gracias por esa información. Gracias, Humberto. Gracias. Bueno, yo quiero decir dos palabritas también que, como decía Jorge Luis, a veces cuando uno está afuera mira las cosas desde otra perspectiva, buena o mala. A mí me ha impactado mucho siempre lo que se llaman la izquierda, no solo porque en mi opinión se asemeja muchísimo más a mis principios y a mis valores a nivel social, que creo que se acerca muchísimo más a un gobierno para todos, no para unos, sino para todos. Vi en Brasil cómo se temió tremendamente cuando Lula ganó su primera administración. La fuga de capitales, la cantidad de brasileños que salieron huyendo, veniéndose a Miami, toda la capital que voló. Y Lula lo primero que hizo, y tuvo 2 gobiernos de 5 años, y salió con 80% de aprobación del segundo gobierno. Lula lo primero que hizo fue nombrar un ministro de Hacienda espectacular, que era respetado. Y veo un paralelo en lo que ha hecho Petro al nombrar a José Antonio Campo. Creo que difícilmente hay un colombiano que sea más respetado en el mundo y en Colombia que José Antonio Campo a nivel de economía. Y otro que respetadísimo como canciller para manejar la paz, el individuo que estuvo metido en todos los procesos de paz. Si él quiere llevar la paz y respetabilidad internacional, me parece que ha hecho 2 cosas muy positivas. Y además que los conocemos muy bien a los dos. Leiva fue compañero mío de San Bartolomé y José Antonio Campo, ustedes saben que es muy cercano a Mauricio Cabrera. Mauricio ha estado trabajando con él. El Bermans. El Bermans. Bueno, eso me parece importantísimo. Yo creo que, y yo insisto en lo que dije brevemente, yo creo que las personas cuando asumen el poder acaba la campaña, comienza realmente lo que se quiere hacer de verdad. Y tengo muy buena esperanza sobre ese tema. Y me parece que va a depender mucho de cómo maneja eso, pero lo que dice Luis Arturo no me sorprende. Me parece que es un individuo que ha sido consistente y lo que dije, un individuo que se pasa 28, 50 años consistente en lo que quiere y que lo consigue, no va a perder esa oportunidad. Espero y estoy haciéndole barra a eso. Quiero pedirle los últimos 5 minutos para la encuestica de los temas que han llegado para votación para las próximas reuniones. Son muy rápidos, se los voy a leer muy rápidamente. El primero, hay una propuesta de presentar un tema sobre el fracking en Colombia. Carlos Torres tiene una persona y hay otra persona que pudiéramos hacer un panel entre uno que quiere y otro que no, implementar fracking en Colombia para hacer un panel. Esa mesa se terminó en una reunión por Zoom. Segundo tema, les ruego cancelar sus micrófonos. Segundo tema, nuevas formas de espiritualidad
nuevas formas de espiritualidad, cabala, cientología, el segundo tema propuesto. Tercer tema propuesto, un panel sobre la muerte y el más allá. El cuarto tema propuesto es una tarde de música de grandes películas, propuesto por Bernardo Nieto. El quinto tema, uno de mi música favorita, donde cada uno comparta una pieza de musical. El sexto, un tema sobre experiencias culinarias, sea que uno haya tenido o que quiera proponer, pero contar un tema, una reunión light también entre nosotros sobre experiencias culinarias. El octavo tema, el cambio climático y enfermedades respiratorias, es una propuesta que Bernardo Nieto le ha hecho al doctor Cepeda, que fue compañero nuestro. Y el último tema, el arte comprometido. Jorge Luis Puerta ha propuesto invitar a Doris Salcedo. Nada de esto se ha hecho hasta no tener esta votación, y entonces lanzo la votación. Perdón, Darío, te interrumpo porque creo que falta un tema que es muy importante y es el informe final de la Comisión de la Verdad. Nadie lo había propuesto, pero si quieren lo damos por supuesto de que pudiéramos conversar sobre eso. Hagamos la votación sobre esto y lo que quiero someter eso es al grupo. Si el grupo quiere que hagamos una discusión sobre la comisión, sobre el informe de la Comisión de la Verdad, yo creo que todo el mundo puede hacer una votación. No lo sometemos a votación, sino que lo sometemos a aclamación, hacer una discusión, y tendremos que estudiarlo cómo hacer. Pero entonces estoy lanzando el tema para los otros temas, ¿ok? Ahí va la encuesta. Oye, y felicitarnos porque Goyo ahí está casi para volar y sin embargo está con nosotros. Gracias, Goyo. Gracias, Goyo. Ahí está la encuesta. ¿Qué más sabe? ¿Qué tienes tú? Bueno, se puede todo. Muy bien, ya hay una respuesta, hay dos. Uy, 25% ya. Qué maravilla. 40, 50%. 65. 65%. 70%. ¿Quién da más? 80%. Vamos a dar un medio minuto más. 85, faltan 3. Yo no he votado, entonces es otro, faltan 2. Yo creo que vamos a cerrar ya. Y voy a mostrarles los resultados. Aquí están los resultados. El fracking, 88%. Nuevas formas de espiritualidad, 65%. El panel sobre la muerte y más allá, y la tarde de música, grandes películas, y la música favorita tampoco, experiencias culinarias tampoco, cambio climático y enfermedades, 47%, y el arte comprometido, 65%. Como siempre, las propuestas que pasan de más del 50% las adoptamos, las que están de menos del 50% las dejamos para otra ocasión. Muchísimas gracias por la atención con la encuesta. Yo quiero agradecerles, realmente esta reunión para mí era, para el grupo coordinador, lo estuvimos pensando mucho, lo estuvimos pensando el beneficio que podía traer, y creo que salió muy bien. Muchísimas gracias a todos por su participación, los que enviaron récord excelente, y nos vemos. La próxima reunión, disculpen que la próxima reunión es un tema absolutamente clave que cambiamos la última vez. La próxima reunión es el 7 de julio y será la tarde de poesía para el grupo. De nuevo, vamos a cambiar del tema político y vamos a abrir a la poesía favorita que cada uno, independientemente si es propia o de otro autor, la puede leer, la puede declamar. Lógicamente habrá un máximo de 5 minutos.
Habrá que hacer inscripciones, ya hay inscritos, pero la idea es compartir poesía. La que me gusta, mi poesía favorita, yo ya la tengo lista aquí, y de leerla o declamarla y compartir esto. Esa es la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Nos vamos. Un aplauso para todos. Gracias a todos. Muy queridos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias, Darío. Gracias a todos. Gracias, Julio. Gracias. Pollo, gracias. Feliz viaje. Muchas gracias a todos. Oye, Darío, Interesantes, algo feliz viaje. siempre lleno. Sí, señor. Quedamos con lo de el informe de paz, ¿no? Del reporte de la Comisión ok. de la Verdad. Sí, Claro. Sí, Quedó sí, sí. aclamada. Eso quedó aclamado. Por aclamación. Lo que tenemos es que el Por grupo, aclamación, correcto. el grupo coordinador me va a ayudar mañana a ver cómo lo vamos a hacer para que sea bien participativo, conclusiones, aprendizaje, lo que queramos, ¿no? correcto. Invitar a Pacho. Sí, hay que invitar a Pacho. Yo creo que Pacho es la persona más requisitada en este planeta hoy. Sí. Nos haría un honor inmenso, pero yo no quiero ser soñador, creo que no es realista. Bueno, y si no, una persona que él nos destine, que nos diga quién podía ser. Buenísimo. Claro. Pacho debe estar ocupado en la promulgación de todo esto, la divulgación. Ellos van a estar en 2 meses. 2 meses en viajando Montes por todo el mundo. Sí, sí. De acuerdo. Muchas gracias. Cumpleaños el martes, ¿no? El 5 Pacho de julio cumple. cumple Pacho. Ah, qué bien. Pues 78, 79, perdón. 79. 5 de julio dice Miriam la independencia de Pamplona. No, el 4. Ah, el 4. El 4 es la independencia aquí. Pacho tiene la misma edad que yo. Ah, caramba, qué maravilla. Yo lo recibí en la ceja. Qué Fui el maravilla. ángel de Pacho. Ah, eso explica Oiga, muchas qué cosas. maravilla. Entonces, Ya yo veo soy- por qué yo le soy un brilla esa nieto. frente, Julio. Ya veo por qué le brilla esa frente. Tú eres mi abuelo de ángel, porque Pacho fue mi ángel. Javi, Qué maravilla. Qué bueno, maravilla. bueno. Como días. Qué belleza ver a Pacho en eso, oiga. Definitivamente, a mí me emocionó mucho verlo a él haciendo Es un eso. orgullo, realmente. Muy bien. Por supuesto, Con ha Pacho tenido que llevamos aguantar. 4 días de nacido. 4 días contigo, Gabriel. Sí, claro, del 4 al 9. ¿Tú cumples el 9? El 9 de julio, y los mismos 79 años. Nosotros entramos al mismo día. ¡Qué maravilla, oiga! Cámara. Ajá. No, Este, usted no entró en tenía el mismo día de guardadito, Gabriel. Lo tenía Ah, guardadito. cierto. ¿ah? Gabriel, tú Yo no entraste el cumplí mismo el día de 11 Pacho. de junio, Tú no entraste el mismo día que pero Pacho. nadie me dijo porque nada. Pacho de Rúa entró al noviciado en octubre. Entonces no pudo ser el mismo día. No, en agosto. No, en agosto entré yo. El mismo año. Ah, El yo mismo año entré sí, en el agosto. mismo año sí, pero no el mismo día. Yo creo Pero que se aquí hay notan esos problemas. 4 días que te lleva Pacho, ¿viste, Gabriel? Ya se le está reblandeciendo la memoria. Aquí hay problema de memoria. Échenle ojo al Alzheimer, oiga. Ay, Dios mío, celulitis. También, Pero gracias por la quiete. Listo. Muy Los rico. dos grandes Chao, chao. constructores de país. Bueno, gracias. Sí, sí. Bravo por Gracias esa por frase. todo. Todos. Qué bueno, gracias. Pero- Chao, Chao. 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 Chao.